En esta oportunidad vamos a tratar el tema de necesidades humanas. Hoy en día creo que es entendible lo que vive el mundo y aquí se hace importante conocer este tema. Ante la pandemia que estamos viviendo, nos damos cuenta de la influencia que tienen las necesidades humanas en nosotros. Aquello que se requiere, ya sea para existir, ya sea para desarrollarnos, o por qué no también en el aspecto de lujo o la vanidad. Veamos, en primer lugar, cuál es el concepto de necesidades humanas. Se entiende no solo como la carencia, como muchos lo plantean, también representa el exceso, ya sea de carácter material, de carácter espiritual, que el hombre requiere para su vida diaria, para el desarrollo, para el lujo, y que generalmente desencadena desequilibrios tanto fisiológicos como psicológicos, y que llevan a que el hombre realice una serie de actividades buscando obtener los recursos que permitan satisfacerlas. Esto es lo que se entiende como necesidades humanas. Sin embargo, hay algo importante. ¿A qué me refiero? Es lo mismo hablar de necesidades humanas que hablar de deseos, porque muchos lo confunden, jóvenes. Por ejemplo, muchos piensan que comer es una necesidad, cuando realmente representa un deseo. En el cuadro que te presento, podemos darnos cuenta de cuál es la diferencia entre una y otra. Mientras las necesidades representan una sensación desagradable, los deseos vienen a ser la representación mental del satisfactor. ¿Qué viene a ser el satisfactor? Es el bien o el servicio que ha generado el desequilibrio en la persona. Una segunda diferencia es que las necesidades presentan un carácter fisiológico y psicológico, mientras que el deseo solo es psicológico. Y una tercera y última diferencia que vamos a ver es la siguiente, que siempre la necesidad genera el deseo. ¿Qué quiere decir esto? Para que exista el deseo debe darse una necesidad, mientras que el deseo es lo que nos impulsa a realizar actividades económicas buscando que desaparezca esta sensación desagradable. Ahora, vamos a ver en qué consiste el proceso de satisfacción de la necesidad. Está dado por 4 momentos: la sensación, el deseo, el esfuerzo y la satisfacción. ¿En qué consiste la sensación? Es ese aspecto desagradable que se genera en el ser humano por la carencia o exceso del satisfactor. La sensación hace que surja en nosotros el deseo, que es la representación mental de aquello que puede hacer que la necesidad desaparezca. Este deseo nos lleva a realizar un esfuerzo, que es tanto físico como mental, que se traduce en el trabajo que realiza la persona. ¿Para qué? Para obtener el satisfactor, y esto nos lleva a la última fase de este proceso, la satisfacción, que se da con el consumo del bien que hemos deseado. Pero tengamos en cuenta algo, que esta satisfacción puede ser parcial o total. Será parcial si la necesidad desaparece, pero con un elemento que es diferente al que nosotros habíamos deseado. Y será total si es que desaparece con el bien que nosotros habíamos deseado. Para lo cual te presento el siguiente ejemplo, que consiste en que no puedo ver bien. Esa es la necesidad, esa es la sensación desagradable, el deseo. Lógicamente, trabajar, ¿para qué? Para poder tener los recursos que me permiten, ¿qué cosa? Ir al médico. Y luego, con ello, lógicamente, ya podré ver bien. Entonces, si te das cuenta, el no poder ver bien, la sensación, el llevar el deseo de trabajar, luego el esfuerzo, que es el desarrollo de la actividad, para luego, con los recursos obtenidos, llegar a la satisfacción que me va a permitir poder ver bien. En otras palabras, la satisfacción de la necesidad. Correcto. Ahora vamos a ver cuáles son las características que identifican a las necesidades humanas.
En primer lugar, las necesidades humanas son ilimitadas en número, que equivale a decir que son infinitas. ¿Qué significa esto? Cada día van apareciendo nuevas necesidades. ¿Producto de qué? Del avance tecnológico, del desarrollo social. Así tenemos, por ejemplo, que hoy en día el uso del Internet es una necesidad. ¿Consecuencia de qué? Del avance tecnológico, por ejemplo, ¿no? Y esto ha llevado a que el hombre se convierta en inventor de sus propias necesidades. Una segunda característica es aquella que me dice que las necesidades son sustituibles. ¿Qué significa esto? Existen diferentes formas de satisfacer una misma necesidad, dando lugar a lo que se conoce como la ley de los equivalentes económicos o principio de sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar satisfactores que nos den un mismo nivel de satisfacción. Y si no tengo uno, puedo usar el otro para que la sensación desagradable desaparezca. Recordemos que como principio de sustitución fue establecido por el matemático economista Agustín Cournot. Ahora, esta característica lleva a que el hombre realice diferentes inventos con un solo propósito, de mejorar la satisfacción de la necesidad. Una tercera característica es aquella que nos dice que las necesidades son limitadas en capacidad o saturables. ¿Qué significa esto? Que las necesidades presentan un límite de satisfacción, al cual se le conoce como el punto de saturación. De aquí surge la famosa ley de Gosen, llamada así en honor a Hermann Gosen, su autor, o conocida también como el principio de saturación. ¿Qué significa esto? Que conforme nosotros vamos satisfaciendo la necesidad, esta va disminuyendo hasta desaparecer. Luego tenemos una cuarta característica. Las necesidades son concurrentes y selectivas. ¿Qué significa? Que varias necesidades se presentan al mismo tiempo. Y como el ser humano no tiene la capacidad de satisfacerlas todas, entonces tiene que seleccionar entre las más urgentes y las menos urgentes. Para lo cual aplicamos, jóvenes, el famoso principio de jerarquía, lo que determina qué necesidad es más urgente para satisfacerla primero y cuál es menos urgente para satisfacerla después. ¿Nos entendemos ahí? No significa que vamos a satisfacer solo algunas necesidades. El ser humano busca satisfacerlas todas, pero comenzar por las que son más importantes para terminar luego con las que son menos importantes. Si se presenta la necesidad de ir al cine, pero también de la clase, entonces yo te pregunto, ¿qué es más importante? Me imagino que la clase, ¿cierto? Entonces ahí estamos aplicando el famoso principio de jerarquía. Claro que alguien dirá, no, yo prefiero ir al cine. Tengamos en cuenta que no tenemos las mismas prioridades, muchachos. Muy bien, una quinta característica me indica que las necesidades son complementarias. Para satisfacer una necesidad que es urgente, primero hay que satisfacer otras, que son básicas para aquella que es urgente. Porque de no ser así, entonces no podremos satisfacer aquella que es urgente. Por ejemplo, como puedes ver en la ilustración, si la necesidad urgente es cepillarnos, requerimos de la pasta dental. Si no tenemos la pasta dental, simplemente no vamos a poder cepillarnos. Una sexta característica me indica que las necesidades tienden a fijarse. ¿Qué quiere decir esto? Que la satisfacción, ojo con ello, no la necesidad, la satisfacción genera en nosotros costumbres o hábitos de consumo. Tengamos presente que las costumbres identifican a un grupo de personas, mientras que los hábitos identifican la conducta de una persona. El bañarnos es una costumbre, pero muchas veces se puede convertir en un hábito si se refiere a un horario determinado. ¿Qué pasa si nuestro amigo Pepe Lucho es de los que se baña a las 3 de la mañana? Entonces, a esa hora, generalmente nosotros dormimos, pero él está duchándose.
Entonces, eso es un hábito. Y eso es algo que siempre se repite en él. Por eso es que tienden a fijarse. Para ir terminando el punto de las características, veamos la séptima de ellas. Las necesidades varían en intensidad. ¿Qué significa esto? Que una necesidad no nos afecta a todos por igual. A algunos nos afecta más, a otros nos afecta menos. Es decir, se presentan las necesidades con diferente grado de urgencia o de intensidad en las personas. Por ejemplo, el sueño no nos afecta igual a todos, a unos más, a otros menos, definitivamente. Y por último, las necesidades son temporales. Las necesidades se presentan según la etapa de vida de las personas. Por ejemplo, en el caso de los varones, el jugar con canicas, o en el caso de las mujeres, el usar muñecas para el juego. Esto fue una necesidad en una determinada etapa de nuestra vida. Cuando dejamos la niñez, que es la etapa en la que se presenta, y pasamos a la adolescencia o a la juventud o a la adultez, ¿qué vamos a ver? Que el usar las muñecas o usar las canicas dejó de ser una necesidad. Y llegamos así, jóvenes, al punto final de las necesidades humanas. En este caso hablamos de la clasificación de las necesidades. En primer lugar, la clasificación tradicional, la que la mayoría conoce. ¿Qué tenemos en primer lugar? Las necesidades primarias. ¿Por qué se les denomina así? Porque son indispensables para la subsistencia. Eso hace de que sean impostergables en su satisfacción. ¿Qué significa? ¿Qué pasa si nosotros dejamos de satisfacerlas? Ponemos en riesgo nuestra vida. Es decir, podríamos morir. Ejemplos prácticos que nos ayudan con la ilustración que te presento: la alimentación y la vivienda. ¿Podemos dejar de alimentarnos? No. ¿Podemos dejar de tener una vivienda, un lugar donde guarecernos? No. Y a las necesidades primarias se le conoce también como necesidades básicas, biológicas, fundamentales, primordiales, vitales, etc. Ahora bien, tenemos las necesidades secundarias. Son aquellas que se satisfacen para mejorar la vida de las personas, para mejorar nuestra existencia. Debido a eso es que tienen importancia social, cultural y psicológica. Pero a pesar de ello, son postergables en su satisfacción. ¿Qué significa esto? Que se pueden dejar de satisfacer, debido a que van más allá de la subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo dejo de estudiar, no pongo en riesgo mi vida, pero limito mi desarrollo como ser humano. Que si no me divierto, no voy a ver afectada mi salud o mi existencia, pero recuerda que me ayuda al desarrollo como ser humano. Igual ocurre con el trabajo. Ojo acá, la educación y el trabajo, para la realidad en la que nosotros vivimos, son consideradas necesidades secundarias. Ahora, a estas necesidades también se les conoce con el nombre de culturales, espirituales, psicológicas, generales, sociales, subjetivas, etc. Y tenemos así la última de esta clasificación: las necesidades terciarias, aquellas necesidades que vamos a satisfacer simplemente para halagar nuestra vanidad o el lujo. Es por eso que aquí aparece, por ejemplo, el uso de alhajas, ropa de marca importada, ¿cierto? Esto determina una diferenciación socioeconómica en las personas que da lugar al famoso estatus. Mientras algunos iremos a la playa de Pimentel, otros pueden ir a la playa de Punta Sal, o hay quienes van a Punta Cana, o por qué no, a las playas de Marbella. Y ahí pues nos damos cuenta que lo que se busca es satisfacer esa vanidad o el lujo. A estas necesidades también se les conoce como necesidades suntuarias, superfluas o de lujo. Y pasamos a la segunda clasificación. Clasificación que es planteada por el psicólogo Abraham Maslow y se le conoce como la clasificación según la teoría de la jerarquía de las necesidades.
¿Qué significa eso? Que las necesidades presentan un determinado nivel de exigencia. Y de acuerdo a ello, realizamos actividades para lograr su satisfacción. Maslow, al presentar su clasificación, se basó en una pirámide. Y es lo que en economía muchos conocen como la famosa pirámide de Maslow, con 5 niveles. Recuerda que el sentido es ascendente, que significa las de mayor exigencia hacia la parte superior de la pirámide y las más simples en la base de la pirámide. Aquí tenemos los 5 niveles. El primero, la necesidad fisiológica, ¿cierto? Aquella que permite que nuestro organismo funcione adecuadamente, como la respiración, la alimentación, por ejemplo, o el descanso, aquello que genera la homeostasis en nuestro organismo. Un segundo nivel son las necesidades de seguridad o de estabilidad, las cuales se satisfacen buscando ¿qué cosa? Protegernos de ciertos riesgos o de ciertos peligros, como en el caso de la salud o, por ejemplo, el de contar con una vivienda. Luego, en el tercer nivel, en la parte central de la pirámide, las necesidades de afiliación, conocidas hoy en día como necesidades de pertenencia o aceptación. Las satisfacemos buscando alcanzar la integración social. Aquí tenemos el caso de la amistad, el afecto, el matrimonio, la intimidad sexual. Y llegamos al cuarto nivel de la pirámide, las necesidades de autoestima o de reconocimiento. Son aquellas que se satisfacen buscando el éxito personal en este caso. Por ejemplo, el ingreso a la universidad es una necesidad de autoestima. O por ejemplo, que yo pueda lograr mi ingreso para estudiar un doctorado. Eso forma parte de la autoestima, que va a dar lugar al reconocimiento de la sociedad por el esfuerzo que yo realizo. Pero llegamos al último nivel, las necesidades de autorrealización. En el criterio de Maslow, son las necesidades que la mayoría de personas no logran satisfacer. Son las que exigen de la persona su mayor esfuerzo, su mayor potencial, lo mejor de ellas, porque aquí lo que buscamos es trascender. ¿Qué significa? Ya no es buscar la satisfacción para nosotros, sino buscar la satisfacción para la sociedad. Esto es lo que corresponde al tema de necesidades humanas. Y quiero terminar una vez más insistiendo en algo. Quedémonos en casa. Vamos a poder salir de esta pandemia que hoy día nos toca vivir, que aparecerá en los libros de historia y que nosotros tendremos la oportunidad de leer y le diremos a las generaciones venideras: yo fui parte de esa sociedad que le tocó vivir, pero estoy vivo para contarlo y para decirles que hay que aprender a ser responsables y que cada día debemos procurar por mejorar. Chicos, hasta la próxima.